Cuando digo, vale, vamos, giro la cara de aquí para allá. Me dispararon en la cara. Desde un piloto tuerto que aterrizó un avión sin potencia en un pantano, hasta un héroe de guerra que voló sin piernas, e incluso uno que afirmó haber vislumbrado el cielo mismo. Estas son las increíbles historias reales de pilotos que sobrevivieron a accidentes aéreos y lo que les sucedió después. Capitán Carlos Dardano, el milagroso piloto tuerto. La historia del capitán Carlos Dardano es un testimonio de cómo la preparación, el instinto y la calma bajo presión pueden transformar un desastre catastrófico en uno de los rescates más notables de la aviación. Su trayectoria hasta ese fatídico día del 24 de mayo de 1988 estuvo plagada de experiencias que lo convertirían en el piloto capaz de realizar lo que muchos consideraban imposible. La pasión de Carlos Dardano por la aviación comenzó incluso antes de que pudiera conducir un coche. Esta temprana exposición le permitió desarrollar una comprensión intuitiva de la dinámica de vuelo que más tarde resultaría invaluable. Pero el camino de Dardano estuvo marcado por pruebas que habrían acabado con carreras menos destacadas. El 19 de enero de 1982, durante un vuelo rutinario en un taxi aéreo, su vida cambió para siempre. Cuando digo, vale, vamos, giro la cara de aquí para allá. Me dispararon en la cara. La bala me atravesó casi la oreja y la mejilla y me explotó en la cara. La bala del francotirador guerrillero amenazó con destruir todo por lo que había trabajado. Cuando estamos saliendo, vale, el tipo en Italia le dijo a la señora que volviera y él se subió delante, en el avión, conmigo, y luego le pidió al niño un pijama y me lo tiró para que me lo pusiera en la cara. Sangraba, ya sabes. Así que subimos y yo estoy hablando por radio diciendo que me han disparado y que necesito un helicóptero de emergencia en Ilopango para llevarme al hospital y todo eso. A pesar de perder un ojo y sufrir devastadoras lesiones faciales, la determinación de Dardano de seguir volando fue inquebrantable. A los pocos días de la operación, ya estaba de vuelta en la cabina. Avanzamos rápidamente hasta la primavera de 1988 y el capitán Dardano se encontraba a los mandos del vuelo 110 de TACA, un Boeing 737-300 nuevo. Volando a 16.000 pies, el avión se encontró con una fuerte tormenta. Ambos motores se habían apagado debido a la entrada de agua por el intenso granizo, dejando al avión sin potencia y en caída libre. La formación única de Dardano pasó a primer plano. Años antes, uno de sus capitanes había insistido en volar el 737 como si fuera un planeador. Cuando me preguntaste por esa emergencia, aprendí a volar un planeador. Grandes aviones, de algunos de mis capitanes al principio en TACA, que solían decirme, Carlitos, tú vuelas el avión, sientes el avión, esto es un 737-200, ¿de acuerdo? Cuando los motores se reiniciaron brevemente y luego se sobrecalentaron de nuevo. Estaban a solo 5.000 pies y no tenían a dónde ir. 5.000 pies, pantanos, los motores ya no tenían ninguna posibilidad de reiniciarse. Pero entonces sucedió algo que he estado contando toda mi vida. Al menos, a mí me pasó. Que cuando empecé a mirar a mi alrededor y a buscar dónde aterrizar el avión, a unos 80 kilómetros de distancia, vi un pequeño canal. El aterrizaje en un dique de hierba fue magistral. Las 45 personas salieron ilesas. Carlos Dardano siguió volando hasta su jubilación en 2023, llegando a compartir la cabina con su propio hijo, creando un legado que se extendió más allá de su notable hazaña de pilotaje. Pero mientras que el aterrizaje milagroso de Dardano se produjo sobre un pantano en relativa oscuridad, otro piloto se enfrentaría a un fallo similar de los dos motores 2 décadas más tarde, esta vez con los ojos de todo el mundo puestos en él, mientras se dirigía a una de las vías fluviales más famosas de Estados Unidos. Capitán Chesley Sully Sullenberger, de la crisis a la defensa mundial. El 15 de enero de 2009, un vuelo rutinario se convirtió en el milagro del Hudson. El capitán Chesley Sullenberger, con más de 20.000 horas de vuelo, encarnaba todo lo que se podía esperar de un piloto comercial. El vuelo 1549 de US Airways chocó contra una bandada de gansos canadienses a 2.800 pies de altura, lo que provocó una pérdida total de potencia. Fue un shock
Sorprendente. Después de casi 30 años de vuelos rutinarios en los que trabajamos duro para que nada nos sorprendiera en un avión, y de repente nos enfrentamos al mayor reto de nuestra vida, uno para el que nunca nos habíamos entrenado. Pero desde el principio tuve la confianza de que podría encontrar una manera de resolver el problema en el tiempo que teníamos. 208 segundos separaron el choque con las aves del aterrizaje en el agua. La decisión de amerizar en el Hudson se tomó sabiendo que nunca se había hecho con éxito con un avión comercial. Elegí la opción menos mala, pero me alegré de tenerla, ya sabes, en esta zona, ya que no podíamos planear hasta una pista de aterrizaje. Era el único otro lugar al que podíamos ir, que podía servir de pista de aterrizaje. Y al elegirlo, por supuesto, tuvimos que ser rescatados del río. Las 155 personas sobrevivieron. Sullenberger recorrió 2 veces la cabina inundada para asegurarse de que todos evacuaran antes de salir. La aclamación inmediata le provocó un importante trauma psicológico, con síntomas de trastorno de estrés postraumático, como insomnio y recuerdos recurrentes. Sullenberger se jubiló en 2010 y se convirtió en uno de los defensores de la seguridad más influyentes de la aviación. Se convirtió en experto en aviación de CBS News y representante de Estados Unidos ante la OACI en 2022. Es autor de 2 libros superventas e inspiró la película de 2016, Sully. Su defensa de la salud mental y la prevención del suicidio, inspirada en la muerte de su padre, contribuyó a reducir el estigma en la comunidad aeronáutica. Mientras que el aterrizaje en el agua de Sullenberger cautivó a la nación y lo convirtió en un nombre familiar, solo 9 años después, otra piloto con experiencia militar se enfrentaría a su propia catastrófica avería de motor. Pero esta vez, los escombros atravesarían la cabina, cobrándose una vida incluso mientras la capitana luchaba por salvar a todos los demás. Capitana Tammy Jo Schultz, pionera de la Marina convertida en heroína. Autora. El 17 de abril de 2018, la capitana Tammy Jo Schultz pilotaba el vuelo 1380 de Southwest de Nueva York a Dallas, como una de las primeras mujeres pilotos de combate de la Armada de los Estados Unidos. Su experiencia resultaría crucial. A 32,000 pies de altura, la hélice del motor izquierdo sufrió una avería catastrófica. Los escombros destrozaron una ventana, provocando una descompresión explosiva. Un pasajero murió, pero el entrenamiento naval de Schultz para gestionar emergencias en FA-18 la preparó para esta crisis. El Southwest 1380 tiene un incendio en el motor y está descendiendo. Sí, señor. Estamos descendiendo, con un solo motor. Tenemos un incendio en el número 1. Nos falta una parte del avión, así que vamos a tener que reducir un poco la velocidad. De acuerdo, bajamos a 3000. Le aconsejo que mantenga la altitud por encima de 2200 para DMVA. De acuerdo. ¿Podrían hacer que los servicios médicos nos esperen en la pista? Tenemos pasajeros heridos. Su comunicación se mantuvo notablemente tranquila. Gestionando el empuje asimétrico y los posibles daños, aterrizó con seguridad en Filadelfia. De las 149 personas a bordo, 148 sobrevivieron. Schultz se jubiló en 2020 y publicó Nerves of Steel en 2019, donde detalla su carrera rompiendo barreras en la aviación militar. Una resolución del Congreso la honró y fue incluida en el Salón de la Fama Internacional del Aire y el Espacio. Su historia inspiró a una nueva generación de mujeres piloto a través de su competencia silenciosa en lugar de una cruzada pública. Sin embargo, los fallos de motor no eran las únicas emergencias catastróficas a las que se enfrentaban los pilotos. Décadas antes, otro capitán se enfrentó a algo que los ingenieros habían considerado imposible: la pérdida total de todos los sistemas hidráulicos, lo que dejó a un enorme DC-10 prácticamente sin forma de controlar su trayectoria de vuelo. Capitán Al Haynes, ejemplo de gestión de recursos de la tripulación. El 19 de julio de 1989 comenzó de forma rutinaria para el capitán Alfred Haynes, al mando del vuelo 232 de United de Denver a Chicago. A las 3:16 p.m., una avería catastrófica en el motor de cola cortó los 3 sistemas hidráulicos. Estábamos volando en crucero cuando se oyó un ruido muy fuerte en el motor número 2. Por supuesto, en ese momento no sabíamos cuál era. Ese ruido era la explosión del motor de cola, una explosión que inutilizó los controles hidráulicos de dirección del avión.
Haynes afirma que el manual de vuelo de United no incluye instrucciones para aterrizar un DC-10 sin sistema hidráulico, por lo que la tripulación formada por 4 personas improvisó sobre la marcha, siempre con la convicción de que podrían aterrizar el avión de forma segura. Ninguna tripulación había gestionado nunca un fallo hidráulico total. El capitán fuera de servicio Dennis Fitch se unió a la cabina y accionó los aceleradores para influir en la dirección mediante el empuje diferencial. A las 4:00 p.m., el vuelo 232 impactó contra la pista con una fuerza tremenda, dando vueltas de campana y estallando en llamas. 112 personas perecieron, pero 184 sobrevivieron, lo que se atribuyó íntegramente a la coordinación de la tripulación. Haynes se convirtió en uno de los ponentes más solicitados de la aviación en materia de gestión de recursos de la tripulación, haciendo hincapié en que la supervivencia fue el resultado de un esfuerzo colectivo. Falleció en 2019, tras décadas de defensa de la seguridad aérea, durante las cuales inculcó lecciones cruciales en todo el sector. Mientras que la emergencia de Haynes se produjo a altitud de crucero, con tiempo para elaborar una estrategia, otro piloto se enfrentaría a un tipo de crisis diferente, en la que cada gota de combustible de su avión se escapaba sobre la oscura extensión del Océano Atlántico, convirtiendo un vuelo transatlántico rutinario en el planeo sin motor más largo de la historia de la aviación comercial. Robert Piché, el maestro del planeo. El 24 de agosto de 2001, el capitán Robert Piché pilotaba el vuelo 236 de Air Transat, un Airbus A330 que transportaba a 306 personas de Toronto a Lisboa. Lo que debería haber sido una travesía nocturna rutinaria del Atlántico se convirtió en una aterradora prueba de habilidad y nervios que llevó al piloto y al avión al límite de sus posibilidades. El problema comenzó de forma sutil. Una fuga de combustible causada por una tubería de combustible instalada incorrectamente durante el mantenimiento pasó desapercibida mientras el avión sobrevolaba el océano. Cuando la tripulación se dio cuenta de que algo iba catastróficamente mal, ya habían perdido una parte importante del combustible. El motor derecho se apagó primero, luego el izquierdo, dejando al enorme avión bimotor sin potencia sobre el Atlántico, a unos 105 kilómetros de las Azores, la tierra más cercana. Piché se enfrentó a una situación que parecía imposible: planear con un avión de 200 toneladas sin motores durante más de 75 millas para llegar a la base aérea de Lajes, en las Azores. Los aviones modernos no están diseñados para planear, sino que están optimizados para el vuelo propulsado. Sin embargo, Piché, basándose en su experiencia y manteniendo una compostura absoluta, gestionó el perfil de descenso del avión con una precisión extraordinaria, equilibrando la velocidad, la altitud y la distancia con una perfección casi matemática. La tripulación de cabina preparó a los pasajeros para un posible amerizaje, consciente de que tal vez no llegarían a tierra. En la cabina de pilotaje, Piché y su copiloto siguieron procedimientos nunca pensados para esta situación. La pérdida de potencia del motor significaba que también habían perdido las bombas hidráulicas, lo que hacía que el avión fuera mucho más difícil de controlar. La turbina de aire dinámico, una pequeña hélice de emergencia que se despliega desde el fuselaje para generar una mínima potencia eléctrica e hidráulica, se convirtió en su salvavidas. Mientras descendían en la oscuridad, con nada más que el océano debajo y las Azores en algún lugar por delante en la noche, Piché mantuvo la velocidad de planeo óptima. Si iban demasiado rápido, perderían altitud. Si iban demasiado lento, se detendrían y caerían en picado. El planeo duró casi 20 minutos, una eternidad para todos los que iban a bordo. Finalmente aparecieron las luces de la pista de aterrizaje de Lajes, pero la odisea no había terminado. Aterrizar sin motores significaba no tener inversores de empuje y una capacidad de frenado reducida. Piché entró rápido y con fuerza, y el avión se estrelló contra la pista con tal fuerza que varios neumáticos reventaron. El Airbus se deslizó por la pista y finalmente se detuvo con los neumáticos reventados y los frenos sobrecalentados. Las 306 personas sobrevivieron, aunque algunas sufrieron heridas leves durante la evacuación. La investigación reveló el error de mantenimiento
y criticó algunos aspectos de la gestión del combustible por parte de la tripulación, pero Piché recibió el premio a la excelencia aeronáutica, en reconocimiento a que su habilidad como piloto había salvado a todos los pasajeros. Su planeo de 75 millas sigue siendo un récord en la aviación comercial. Piché siguió volando para Air Transat y se convirtió en una especie de héroe en Canadá. Una película de 2010 retrató su historia, consolidando su lugar en la tradición aeronáutica. Su caso demostró que incluso los aviones modernos controlados por computadora siguen dependiendo en última instancia de la habilidad y el criterio del piloto, cuando los sistemas fallan catastróficamente. Si el vuelo maratónico de Piché sobre el Atlántico puso a prueba los límites de lo que era físicamente posible con un avión sin motor, otro piloto demostraría que los límites de la capacidad humana podían trascenderse, incluso después de un accidente que debería haber destruido no solo su carrera, sino su propia capacidad para caminar. Douglas Bader, el as amputado desafiante. En diciembre de 1931, Douglas Bader, de 21 años, estaba presumiendo, realizando acrobacias aéreas no autorizadas a baja altitud cerca de Reading, Inglaterra. El joven piloto de la RAF era conocido por su habilidad y su temeridad, una combinación que finalmente le pasó factura. Durante un giro, su Bristol Bulldog rozó el suelo y se estrelló violentamente. Ambas piernas quedaron destrozadas sin posibilidad de reparación. Los médicos le amputaron inmediatamente la pierna derecha por encima de la rodilla. Días más tarde, la infección les obligó a amputarle la pierna izquierda por debajo de la rodilla. A los 21 años, con una prometedora carrera como piloto que parecía haber terminado antes de empezar, Bader se negó a aceptar la derrota. Su recuperación se caracterizó por una obstinada determinación rayana en la obsesión. Con unas primitivas prótesis en las piernas, aprendió por sí mismo no solo a caminar de nuevo, sino también a conducir, a practicar deportes y, finalmente, a volar. Su persistencia era legendaria. Se exigía sin descanso, negándose a reconocer las limitaciones que otros habrían aceptado como insuperables. Sin embargo, la RAF rechazó inicialmente sus intentos de volver al servicio activo. Las normas eran claras, los pilotos debían cumplir unos requisitos físicos, y obviamente la pérdida de ambas piernas lo descalificaba. Bader fue dado de baja por motivos médicos en 1933. Durante varios años trabajó en la vida civil, pero nunca dejó de volar por placer, manteniendo sus habilidades y demostrando que sus prótesis no le impedían pilotar de forma excepcional. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, Bader presionó insistentemente para que lo reincorporaran. La desesperada necesidad de aviadores experimentados de la RAF acabó por vencer la resistencia burocrática. En noviembre de 1939 fue aceptado de nuevo y asignado a pilotar Hurricanes y Spitfires. Douglas Barther, capitán de Grupo Barther, ¿le sorprende que el combate aéreo siga siendo posible entre aviones a reacción modernos? No, francamente no. Porque recuerdo que hace 25 años luchábamos contra aviones que tenían una velocidad real de 370 millas por hora, en contraposición a los aviones de la Primera Guerra Mundial que combatían a 100. Ya sabe, el historial de combate de Bader era impresionante. 22 victorias aéreas, aunque algunos historiadores creen que el número real podría haber sido mayor. Ascendió rápidamente en el escalafón, llegando a comandar escuadrones de cazas y luego toda una ala. Irónicamente, sus piernas protésicas le proporcionaban ventajas. Las altas fuerzas G, durante los giros cerrados en combate, hacían que la sangre se acumulara en las piernas de los pilotos, lo que provocaba desmayos. Las prótesis de Bader significaban menos tejido biológico para acumular sangre, lo que le daba una ventaja para mantener la conciencia durante maniobras extremas. El 9 de agosto de 1941, el Spitfire de Bader colisionó con otro avión sobre Francia. Su avión quedó inutilizado y se vio obligado a saltar en paracaídas. Una de sus piernas protésicas quedó atrapada cuando el avión se precipitó hacia la tierra. En una escena casi demasiado dramática para creerla, las correas de la pierna se rompieron y Bader cayó libremente, desplegando su paracaídas a pesar de tener una pierna menos. Capturado por las fuerzas alemanas, Bader se convirtió en uno de los prisioneros de guerra más problemáticos, ya que intentó escapar en múltiples ocasiones.
Era tan conflictivo que finalmente fue trasladado al castillo de Colditz, una prisión de alta seguridad para prisioneros especialmente problemáticos. Los alemanes incluso hicieron arreglos para que la RAF lanzara en paracaídas una prótesis de pierna de repuesto, aunque esto no impidió que Bader la utilizara inmediatamente en otro intento de fuga. Después de la guerra, Bader trabajó para la Shell Oil Company, mientras defendía los derechos de las personas con discapacidad. Su historia quedó inmortalizada en la película de 1956, Reach for the Sky, Alcanza el cielo. Fue nombrado caballero en 1976 y siguió volando hasta 1979, cuando finalmente colgó sus gafas de aviador a los 69 años. Murió en 1982, tras haber refutado por completo la idea de que la discapacidad física tiene por qué limitar los logros humanos, mientras que Bader superó la pérdida de sus piernas para convertirse en un as del combate. Otro piloto sobreviviría a una prueba completamente diferente, en la que la supervivencia no dependía de superar las limitaciones físicas, sino de escapar del cautiverio y atravesar cientos de kilómetros de selva hostil tras ser derribado en la guerra de Vietnam. Dieter Dengler, la leyenda de la fuga de un prisionero de guerra. El hito de febrero de 1966. El piloto de la Armada de los Estados Unidos, Dieter Dengler, volaba en una misión de bombardeo sobre Laos, cuando su A-1 Skyrider fue alcanzado por fuego antiaéreo. El avión se estrelló en la selva y Dengler sobrevivió al impacto con heridas relativamente leves. Pero su calvario no había hecho más que empezar. Fue capturado inmediatamente por las fuerzas del Pathet Lao y pasó los siguientes 6 meses viviendo algunas de las condiciones más duras que cualquier prisionero de guerra estadounidense soportó durante la guerra de Vietnam. Dengler fue trasladado a un campo de prisioneros en Laos, donde él y otros prisioneros, tanto estadounidenses como tailandeses, fueron sometidos a torturas, inanición y abusos psicológicos. Las condiciones eran medievales. Los prisioneros eran recluidos en jaulas de bambú, se les daba una comida mínima que consistía principalmente en arroz y, ocasionalmente, insectos, y eran golpeados con frecuencia. El peso de Dengler se redujo drásticamente a medida que se instalaba la desnutrición. Pero Dengler, un inmigrante alemán que había sobrevivido a las penurias de la Segunda Guerra Mundial cuando era niño, poseía una resistencia y una determinación extraordinarias. Inmediatamente comenzó a planear su fuga, estudiando las rutinas de los guardias, la distribución del campo y la selva circundante. Involucró a otros prisioneros en su plan, aunque algunos estaban demasiado débiles o desmoralizados para participar. El 29 de junio de 1966, Dengler y otros 6 prisioneros ejecutaron su plan de fuga. Redujeron a los guardias en un momento en que la seguridad se había relajado y huyeron a la selva. La fuga fue caótica. El grupo se separó rápidamente al abrirse paso a través de la densa vegetación, perseguido por los guardias y la milicia local. Lo que siguió fue una pesadilla de 23 días de supervivencia en la selva de Laos. Dengler estuvo solo durante gran parte de ese tiempo, sin provisiones, ropa adecuada ni equipo de navegación. Sobrevivió comiendo todo lo que encontraba, insectos, plantas e incluso sanguijuelas. Sus pies se infectaron y su cuerpo quedó cubierto de cortes y picaduras de insectos. Contrajo disentería y deliró por la fiebre durante gran parte del tiempo. De los 7 hombres que escaparon, solo Dengler y otro prisionero, Duane Martin, sobrevivieron más de unos pocos días. Los demás fueron recapturados y ejecutados, o murieron de exposición y hambre. Martin viajó con Dengler durante varios días hasta que llegaron a una aldea, donde Martin fue asesinado por los aldeanos. Dengler volvió a escapar, ahora completamente solo. El 20 de julio de 1966, apenas con vida, Dengler llegó a un claro donde fue avistado por un helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sus rescatadores apenas lo reconocieron como humano. Pesaba solo 44 kilos, frente a los 71 que pesaba normalmente. Estaba cubierto de heridas purulentas, sufría múltiples infecciones y apenas podía comunicarse de forma coherente. La recuperación física de Dengler llevó meses, pero volvió al servicio activo y siguió volando para la Marina hasta 1968. Luego se convirtió en piloto de pruebas y más tarde voló en la aviación comercial. Sin embargo, las heridas psicológicas nunca se curaron del todo.
Sufrió de trastorno de estrés postraumático durante toda su vida, experimentando pesadillas y culpa del sobreviviente. Sus 3 matrimonios terminaron en divorcio, en parte debido a su incapacidad para procesar completamente su trauma. La historia de Dengler fue documentada en el documental de Werner Herzog de 1997, Little Dieter Needs to Fly, y posteriormente dramatizada en la película de 2006, Rescue Down, protagonizada por Christian Bale. Recibió numerosos honores militares, entre ellos la Cruz de la Armada y la Cruz de Vuelo Distinguido. Mientras que la supervivencia de Dengler dependía de escapar del cautiverio y soportar la brutalidad de la selva, la carrera de otro piloto no se definió por una sola supervivencia dramática, sino por sobrevivir a innumerables emergencias y convertir cada una de ellas en una lección, lo que le valió el reconocimiento como quizás el mejor piloto de palanca y timón que jamás haya existido. Bob Hoover, piloto de pruebas extraordinario. En 1942, el joven Bob Hoover se encontraba en lo que debería haber sido un vuelo de entrenamiento rutinario frente a la costa de Florida. En cambio, fue derribado por fuego amigo y el P-40 que pilotaba quedó acribillado por balas calibre 50 disparadas por fuerzas terrestres demasiado entusiastas. Este incidente fue solo el primero de los numerosos sustos que marcarían la extraordinaria vida de Bob Hoover en la aviación. Lo que distinguía a Hoover no era solo el hecho de haber sobrevivido a múltiples accidentes y emergencias, sino cómo utilizó cada experiencia para convertirse en un piloto aún mejor, ganándose finalmente el reconocimiento como uno de los mejores aviadores de la historia. Bueno, escuché a mis padres y a muchos otros adultos hablar del vuelo transatlántico de Charles Lindbergh, y eso me causó una gran impresión a una edad muy temprana. Me entusiasmaban los aviones y construía pequeños modelos de aviones con madera de balsa, solo por su aspecto, no eran modelos voladores. Y más tarde construí modelos voladores. El camino de Hoover hacia la grandeza en la aviación comenzó en la Tennessee de la época de la Depresión. Su formación inicial se caracterizó por un reto peculiar, una grave cinetosis que persistió durante sus primeras horas de instrucción. En lugar de rendirse, Hoover se desensibilizó metódicamente, practicando deliberadamente las maniobras que le provocaban mareos hasta que su cuerpo se adaptó. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hoover sirvió como piloto de caza y finalmente fue derribado sobre la Francia ocupada y capturado. Su experiencia como prisionero de guerra incluyó una audaz fuga. Logró robar un caza alemán, Focke-Wulf FFFUS-190, y volar con él hasta territorio aliado, una hazaña que parecía casi demasiado cinematográfica para ser real. Después de la guerra, la carrera de Hoover lo llevó a la vanguardia de la aviación. Se convirtió en piloto de pruebas, y su trabajo incluyó tareas de avión de persecución para los históricos vuelos del X-1 de Chuck Yeager, siendo una de las primeras personas en presenciar un vuelo supersónico. Voló prácticamente todos los aviones militares importantes de la época. Pero fue como piloto de exhibición aérea cuando Hoover se convirtió en una leyenda. Su rutina característica, realizada en un North American Rockwell Shrike Commander verde y blanco, era una lección magistral de vuelo de precisión. Ejecutaba bucles, giros y otras maniobras acrobáticas, y luego apagaba ambos motores y repetía partes de la rutina como un planeador. El final, el aterrizaje del avión bimotor, con ambos motores apagados, dejaba al público sin aliento. A lo largo de su carrera, Hoover sobrevivió a numerosas averías mecánicas y emergencias, logrando salvarse a sí mismo y, a menudo, a su avión gracias a su excepcional habilidad. Su carrera terminó de forma controvertida en 1992, cuando la FAA le revocó su certificado médico tras un incidente de repostaje incorrecto. Aunque luchó contra la decisión, se retiró oficialmente de las exhibiciones aéreas en 1999. Bob Hoover falleció en 2016 a los 94 años, tras haber vivido una vida que abarcó la evolución de la aviación, desde los biplanos de tela hasta los aviones supersónicos. Sus compañeros pilotos lo consideraban el piloto de los pilotos. Chuck Yeager lo llamó una vez el mejor piloto que jamás haya existido. Mientras que la larga carrera de Hoover estuvo marcada por numerosas supervivencias y accidentes evitados, por poco, otro piloto se enfrentaría a un tipo diferente de tragedia.
convertirse en el único superviviente de un accidente en el que murieron todos los demás pasajeros, pero sin recordar nada del desastre que atormentaba a las familias de los fallecidos. James Paul Hinckley, el trágico único superviviente. El 27 de agosto de 2006, el vuelo 591 de Comair se preparaba para despegar del aeropuerto Bluegrass de Lexington, Kentucky, con destino a Atlanta. El primer oficial James Paul Hinckley, de 23 años, estaba a los mandos para el despegue, mientras que el capitán Jeffrey Clay supervisaba. En la oscuridad previa al amanecer, la tripulación rodó por error hacia la pista 26, una pista de aviación general más corta en lugar de la pista 22 correcta. Cuando el control de tráfico aéreo les autorizó el despegue, ninguno de los pilotos se dio cuenta del error. El Bombardier CRJ-100 comenzó su carrera de despegue en la pista de 3.500 pies, demasiado corta para el jet regional. A medida que la aeronave aceleraba, se quedó sin pista antes de alcanzar la velocidad de rotación. El jet se estrelló contra la valla perimetral del aeropuerto, chocó contra los árboles y explotó en una enorme bola de fuego. Las 49 personas a bordo murieron en el acto, excepto una. El copiloto Paul Hinckley salió despedido de los restos del avión y sobrevivió, aunque con heridas graves. Sufrió un colapso pulmonar, lesiones graves en las piernas que requirieron la amputación por debajo de la rodilla, fracturas de costillas y un traumatismo cráneoencefálico que le dejó con un importante deterioro de la memoria. Cuando Paul Hinckley recuperó la conciencia en el hospital días después, no recordaba nada del accidente ni de los acontecimientos que lo provocaron. La amnesia, probablemente causada por el traumatismo craneal, le impedía proporcionar a los investigadores información sobre lo que había sucedido en la cabina. La investigación se basó en la grabadora de voz de la cabina, que reveló la confusión de la tripulación sobre su ubicación, pero también su falta de verificación adecuada de que se encontraban en la pista correcta. La NTSB determinó que la causa probable fue que la tripulación no utilizó las señales disponibles para identificar la ubicación del avión en la superficie del aeropuerto durante el rodaje, y no verificó que el avión se encontrara en la pista correcta antes del despegue. Las consecuencias fueron dolorosas en múltiples niveles. Paul Hinckley se enfrentó a demandas de las familias de las víctimas, que buscaban responsabilidades por el desastre. También demandó a la autoridad aeroportuaria, argumentando que la iluminación y la señalización inadecuadas contribuyeron al error de pista. Las batallas legales se prolongaron durante años, lo que añadió una carga psicológica a sus dificultades físicas y cognitivas. La vida de Paul Hinckley quedó marcada por la culpa del superviviente y la discapacidad. Necesitaba fisioterapia y rehabilitación cognitiva continuas. La lesión cerebral afectó a su memoria, su función ejecutiva y su regulación emocional. Nunca volvería a volar en un avión comercial, tanto por sus lesiones como por la revocación de sus licencias de piloto. Mientras que la supervivencia de Paul Hinckley le dejó secuelas físicas y mentales y sin recuerdo alguno de su terrible experiencia, nuestro último piloto sobrevivió al accidente con vívidos recuerdos, no solo del impacto, sino de lo que según él vino después. Un viaje más allá de la muerte que le transformaría de aviador en mensajero espiritual. Dale Black. Despertar espiritual tras una experiencia cercana a la muerte. El 18 de julio de 1969, Dale Black, de 19 años, era pasajero de un Piper Navajo bimotor, pilotado por su instructor de vuelo, Chuck Burns, junto con otro piloto. Estaban practicando maniobras en el aeropuerto de Burbank, en California, cuando algo salió catastróficamente mal. El avión se estrelló directamente contra el monumento Portal of the Folded Wings, una estructura en honor a los pioneros de la aviación, situada en el Valhalla Memorial Park. Sí, soy Dale Black. Estoy aquí, en el Portal of the Folded Wings, y de vez en cuando me encuentro con alguien y le entrego una postal. Acabé hablando con un hombre y él empezó a contarme sobre este mausoleo cuando era niño. Descubrí que tenía 7 años y que fue testigo del accidente. Vio el accidente que ocurrió aquí. No sabía que la persona con la que estaba hablando era la que había sobrevivido al accidente. El impacto fue devastador. El avión se desintegró al chocar. Burns y el otro piloto murieron en el acto. Black salió despedido de los restos del avión con heridas graves. Fracturas de cráneo, huesos rotos por todo el cuerpo, lesiones internas y un trauma tan grave
que el personal médico inicialmente le dio pocas posibilidades de sobrevivir. Fue trasladado de urgencia al hospital en estado crítico. Lo que hace que la historia de Black sea única no es solo su supervivencia física, aunque eso ya es de por sí notable, sino lo que afirma haber experimentado mientras estaba clínicamente cerca de la muerte. Black relató haber tenido una experiencia cercana a la muerte, durante la cual visitó el cielo y experimentó lo que describió como una belleza, una paz y una presencia divina indescriptibles. Más tarde afirmó que esta experiencia cambió radicalmente su forma de entender la vida, la muerte y el propósito de la existencia. La recuperación de Black fue larga y difícil. Los médicos se sorprendieron de que hubiera sobrevivido y mucho menos de que pudiera volver a caminar. Tras meses de rehabilitación, cirugías y fisioterapia, Black recuperó gradualmente sus funciones. Pero el accidente y su supuesta experiencia cercana a la muerte habían alterado profundamente el rumbo de su vida. A pesar de la gravedad de sus lesiones y del trauma del accidente, Black estaba decidido a seguir volando. Completó su formación como piloto y finalmente se convirtió en capitán de una aerolínea comercial, volando para las principales compañías aéreas durante 30 años. Su persistencia en dedicarse a la aviación, a pesar del accidente que casi le cuesta la vida, demostró una notable resistencia psicológica. Sin embargo, la vida de Black, después del accidente, no se centró únicamente en volver a la aviación. La experiencia cercana a la muerte se convirtió en un elemento central de su identidad y su misión. Escribió Flight to Heaven, Vuelo al Cielo, un libro superventas en el que detalla el accidente, su SM y cómo ésta transformó su visión del mundo. El libro tuvo gran repercusión entre los lectores interesados en las experiencias cercanas a la muerte y la transformación espiritual. Black fundó un ministerio centrado en compartir su historia y sus implicaciones espirituales. Se convirtió en un conferencista muy solicitado en iglesias, congresos y eventos de aviación, donde presentaba su experiencia como prueba de la existencia de una vida después de la muerte y de un propósito divino. El monumento dedicado a los pioneros de la aviación se convirtió en el lugar donde su vida se dividió en un antes y un después. Décadas más tarde, volvería allí para compartir su historia, incluso con un testigo que, cuando era un niño de 7 años, había sido uno de los primeros en ver los restos del accidente ese día, sin saber que estaba mirando al futuro autor y piloto que sobreviviría contra todo pronóstico.